Y ya me imaginaba los manes llegándome por aquí, así, y cogiéndome y subiéndome en una camioneta. Y dije, me mataron. Una persona entra voluntariamente a las FARC por seguridad social. Siempre quería ir a estudiar, o sea, pensaba en el estudio, ser alguien en la vida. Ser el hijo del mono Joy se empieza a crear todo un contexto. Y ahí se empieza a dificultar muchas cosas. Como una salvación, mira, como buscando una libertad, como buscando lo que yo quería en mi vida. No, yo no quería cocinar, yo no quería nada de eso. Y yo veía en la guerrilla esa oportunidad de querer ser yo. por crear nuevos ideales. Desigualdad social. No tener una posibilidad de desarrollarse como mujeres fue un motivo de ingreso para la guerrilla. Y en general, digamos que lo que ocurre en la universidad pública en gran medida es un reflejo de lo que ocurre en el país, ¿sí? Porque la universidad pública se ha visto sometida a distintas lógicas de violencia física, pero también simbólica. En primer lugar hay que derrumbar el mito según el cual las FARC estaba llena de personas que estaban en contra de su voluntad. En el 2001 yo ingreso a la guerrilla de las FARC. ¿Sí? Me hacen la invitación y ingreso a la primera etapa de formación, de capacitación y de vinculación con las FARC, que es el Partido Comunista Clandestino Colombiano, que era la estructura política que dirigía las guerrillas de las FARC-EP, tanto en el monte como en las ciudades. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy aún estudiando en la universidad, estoy estudiando sociología, desarrollando actividades de trabajo política del Partido Comunista clandestinamente. Ese proceso de capacitación lo hice muy rápido porque es que la capacitación no era, por ejemplo, verse en salones a estudiar, ¿no? No se podía, porque si usted se reunía en esa época del 2002, que es el año de la llegada del dictador narco paramilitar Álvaro Uribe Vélez a nuestro país, si usted se reunían dos personas en una cafetería y a un policía o alguien le daba por decir que usted estaba haciendo algo raro, se lo llevaban, lo metían a la cárcel o lo desaparecían incluso. Y más si usted de casualidad llegaba así a tener algo que ver en esa reunión con cosas de izquierda, de revolución. Entonces es también la época en que yo también me tengo que poner a pensar en que ya no puedo estudiar más en la universidad, ya no puedo visitar mi familia, ya no puedo visitar mis amigos y me introduzco ya definitivamente a la vida clandestina. Cuando uno habla con quienes fueron mandos medios de las FARC, que fueron jefes de frente, generalmente hicieron parte del Estado Mayor Central o secretariado de esa organización, el común denominador es que varios de ellos pertenecían a la JUCO, la JUCO es la Juventud Comunista, o pertenecían al Partido Comunista, o en su momento pertenecieron a la UP, que fue un movimiento que surgió luego del proceso de paz con el Belisario Betancur en el año 84, y que, como sabemos, bueno, aunque la cifra no está del todo determinada, pero más o menos murieron entre 3.000 y 4.000 de sus militantes, pues muchas digamos, muchas de las razones de estas personas se afincan en esa persecución estatal. Vivían en el municipio de Vistahermosa, o sea, una vereda que llama el Alto del Guainí. Llego a las FARC, ingreso en el año 98, o menos finales del año 98. Pues en ese momento pues, estaban los acontecimientos de lo que es a raíz de la situación política que estaba en ese tiempo el país y estaba en la era de las preparatorias para los diálogos del Caguán, cuando eso se llamó la zona de distensión, que fue la zona de despeje. En 1998 el gobierno de Andrés Pastrana accedió a una negociación de paz previa desmilitarización de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país. Las negociaciones se llevaron a cabo en esta zona de distensión, pero fue un proceso muy accidentado, lleno de escándalos políticos. Entonces, durante el Caguán, durante las negociaciones, como
la población civil podía acceder a ese lugar, hubo muchos ingresos de jóvenes en ese momento pensando que sí, que esa idea de ponerse unas botas y ponerse un uniforme y un arma les iba a dar la entrada triunfal en algún momento. En 1999 a comienzos estaba estudiando, 10º grado, las persecuciones continuaban. En agosto del 99 ingreso a las FARC. Hubo un cambio de vida bastante complicado. Siempre no es tan fácil uno estando en la ciudad acostumbrarse a la vida del campo y más en las condiciones de una guerra irregular como la que se vivía en las FARC y en Colombia con el Estado. ¿Por qué? Porque pues necesariamente uno está acostumbrado a vivir en una casa o en un apartamento y de repente en la vida entonces uno tiene que andar como el caracol con la casa a cuestas. Cuando hay que andar con la casa a cuestas, pues sencillamente uno se acostumbra a vivir sin mucha cosa. El 13 de agosto de 1999 fue asesinado el periodista, humorista Jaime Garzón, lo cual significó casi que un tocar fondo en la arremetida del paramilitarismo, sobre todo en Bogotá. Yo vengo de Santander, de una región muy linda y rica, pero una región abandonada. Yo ingreso a las FARC en 1982, pero fue una situación a nivel del país de persecución a líderes sociales en ese momento también, de operaciones, de operativos en el campo, de represión, de una represión muy fuerte. Eso es lo que sobresale del gobierno de Julio César Turbay. Y eso se tradujo en una persecución hacia los grupos guerrilleros o a toda aquella persona o dirigente de la cual se presumiera que participaba o apoyaba a los grupos guerrilleros. Entonces ellos toman la decisión en el 82 de expandirse, crecer y tener vocación ofensiva, desarrollan una política consistente de incorporación de personal para ese propósito, comienzan a ingresar un montón de gente y pasó fácilmente de menos de 1.000 personas a cerca de 20.000 miembros. Mi vida política, digamos, de inmiscuirme en lo que es la acción política ciudadana, digámoslo, comienza en el año de 1998. Cuando llego aquí a Bogotá a estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Santo Tomás. ¿Por qué? Porque yo vengo de un pueblo. Yo estudié en Tabio mi primaria y en Cajicá estudié mi bachillerato. Y toda mi vida viví en el pueblo. Pero es en el 98 cuando yo vengo ya a vivir en el entorno de la ciudad de Bogotá. Y eso pues me llevó a meterme al mundo cultural, digámoslo así. Y eso me acercaba, digámoslo, que a la causa social, ¿sí? Al sentimiento que le genera a uno el rechazo a ver injusticias. Cuando estaba haciendo el segundo semestre, creo que fue, sí, el segundo semestre de comunicación social, los indígenas UBA se tomaron Ecopetrol y nosotros fuimos allá como estudiantes de comunicación social a hacer un reportaje sobre eso. Entonces eso me acercó a ver esa realidad que para mí era completamente desconocida. Ver gente viviendo en el piso, tapados con cauchos, pues con ropa sucia, vieja, niños descalzos. Y yo decía, no, pero esto es como terrible. Y así me fui metiendo como en el tema, conociendo cosas. Y para esa época también están las marchas. Yo era joven y yo marchaba en todas. En contra de la guerrilla, en contra del Estado, en contra de todo, paz. O sea, la paz era lo que uno quería en ese momento, como que se acabaran las injusticias. Hay un autor que creo que captura muy bien esa idea cuando dice que el éxito de las FARC era que lograba cruzar la biografía con la historia, es decir, las trayectorias individuales con un destino colectivo. Pues yo me fui creciendo con esa vaina porque mi papá pues fue siempre, mi papá fue del partido, fue de la Unión Patriótica. Entonces pues todo eso uno se va creciendo con esa dinámica. En ese tiempo
pues escuchaba hablar mucho de Marquetalia, pues ya más o menos tenía pues unos 7, 8 años. Y pues yo estudiando ya fui aprendiendo a leer, a medio leer, porque pues uno no puede decir que iba a leer. Entonces mi papá tenía una timba grande, y una timbita, y él la mantenía llena de libros y cosas de historia, de las FARC, en su inicio, de lo del 64, en la época de la violencia. Y pues también lo otro repercutía con la historia de mi abuelita, porque ellas tuvieron que vivir la violencia aquí en el Tolima. Y también había en un momento muy fuerte de la guerra, y hay muchos testimonios que lo muestran así, que las FARC obligaban a las familias a poner 1 o 2 de sus integrantes en la guerrilla. La forma en que los obligaban a esas familias era muy diversa, pero sí hay muchos testimonios que vinculan este tipo de reclutamiento forzado, de obligar a las familias a poner su cuota, pues como un poco para la revolución, y la forma de hacerlo, como no tenían dinero, era con sus hijos e hijas para la guerra. Y hay muchos testimonios que muestran pues cómo familias enteras salieron desplazadas con tal de que sus hijos no ingresaran a la guerra, con tal de que no fueran parte pues, de ningún grupo armado. Pero también sucedió con los paramilitares, digamos, esto no fue algo que hicieran solamente las FARC ni el ELN, sino en general en un momento crudo de la guerra, cuando la guerra se intensifica, pues todos echan mano ¿de quién? De los jóvenes, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, porque son fáciles para reclutar, obedecen, entran muy rápido en una fase de entrenamiento, aprenden rápido. Cuando alguien se hace la pregunta de por qué los combatientes de los paramilitares y de lo que hoy llaman organizaciones sucesoras del paramilitarismo salen de los mismos lugares, y por qué los combatientes de las guerrillas también salen de los mismos lugares, es porque son lugares donde no solamente tienen unos factores muy importantes en términos de exclusión y de un déficit de necesidades básicas insatisfechas y todos estos factores estructurales, sino que también hay todo un aprendizaje intergeneracional que muchas veces hace que haya, familias que simplemente van transmitiendo esas destrezas, y lo que saben hacer es eso. Hay que comenzar a trabajar desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Y eso a veces no es muy atractivo para el Estado, en el sentido en que toca comenzar a trabajar desde incluso una edad muy temprana para evitar que jóvenes que han crecido en estos entornos, que han visto a su papá, a su tío, a su tía ganar estatus porque pertenecen a estas organizaciones, no terminen enlistándose a ellas. Estuve en un campamento que llamaba La Guardería 5 meses. Viviendo en Florencia, entonces me enfermé de una alergia y unos granos en la cabeza. Y eso hizo que pues empezara vino a Bogotá. Cuando eso mi papá podía venir a Bogotá, digamos entre comillas. Eso era el año del 84. La abuela acá en Bogotá se encariñó conmigo y finalmente le dijo: Jorgito, pero usted ¿por qué no me deja ese niño? Yo se lo cuido. ¿Para qué lo lleva otra vez por allá a Florencia? Y mi papá se quedó, dijo: no, porque él está con la abuela de él, en Florencia. Otros compañeros del partido, Miller Chacón, un abogado que fue asesinado acá en Bogotá en 1990, le dijo: pues déjelo que la abuela lo cuide. Lo cierto fue que me quedé en Bogotá y no volvimos donde mi mamá. Yo estudiaba en ese colegio San Viator, eso era un problema porque no podía ni decir... O sea, yo tenía 2 vidas realmente paralelas, con 10 años, 9 años. Y tenía que tener claro el contexto, que no podía pronunciar ni una sola palabra de lo que sucedía en realidad. Entonces, claro, el relato era que mi papá era un abogado, que mi mamá era una empleada del distrito y no sé qué. En el año del 94 tuvimos un viaje al Guaviare. Fuimos con la abuela al Guaviare a visitar a mi papá en un campamento que se llamaba La Escalera. Y empieza una persecución bastante compleja. Yo siempre tengo en la mente que nos cambiábamos de casa. A las 7 de la noche decían: nos vamos, y nos vamos. Y por allá nos quedamos a dormir en otro lado. Por lo menos en unas 10, 15 o 20 partes en distintos sitios en Bogotá. Yo tengo muchos recuerdos de eso. Pasaron
seguramente 3 años más, hasta el 97, que es cuando la toma del Villar, todo esto en el Caquetá, Miraflores, todas estas tomas. Y ahí es cuando más se complica todo, porque ahí es cuando los seguimientos, la gente con gafas, cuando yo me iba a montar la ruta del colegio y todo. Entre 1998 y 1999 hubo una arremetida del paramilitarismo hacia líderes de izquierda democrática. Se empezó un poco antes con el doble crimen de los investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, en un apartamento en Bogotá. Luego fue asesinado en su oficina el abogado penalista Eduardo Umaña Mendoza el 18 de abril de 1998. Mi núcleo familiar, mi vida, campesinos, mis padres trabajadores de la tierra o labradores de la tierra, una familia muy numerosa, pero como todas las familias campesinas con pocas oportunidades para el estudio, sobre todo que era una aspiración de todos nosotros, pero sobre todo mi mamita era la que más insistía en que nosotras las mujeres, que éramos 9, estudiáramos, decía, estudiáramos para que fuéramos mujeres independientes, para que no dependiéramos de un hombre, para que no tuviéramos que ser las esclavas de los hogares. Pero también en mi hogar se sentía esa violencia estructural hacia la mujer. ¿Por qué estructural? Porque en la casa desde hace muchos y miles de años, ¿y quién manda es el hombre? Y por supuesto en mi casa mandaba mi papá. Y por ejemplo a mí tenía tal vez 13, 12 años y mi hermanito tenía 11. Y para mí era inconcebible que era mi hermano el que iba a hacer mercado y yo no. Eso eso se graba en la memoria. Pero mi otra aspiración era ser médico por mi padre. También yo de ver a mi papá que trabajaba con sus medicamentos, me nació que quería ser médico. Yo quería ser una profesional. Yo quería ser médico, a como diera lugar, quería ser médico. Ya después de que de nuevo me colocan a estudiar porque estaba haciendo cuarto de primaria y tenía 9 años, y estando en eso, mi mamá tuvo mellizos, 2 niñitos chiquiticos. Yo era la menor de 4 hermanas seguidas, entonces mi papá me dice que yo me vaya a estudiar, que me vaya a ver por mis hermanitos, porque no hay quien vea por mis hermanitos. Bueno, así me dejan 3 años sin estudiar. De nuevo puedo volver a estudiar y empieza mi ambición, digo yo, mi ambición, mi sueño de querer estudiar medicina. Pero ahí empezó otra dificultad económica para nosotras. Hay que pagar la pensión, el dinero para el bus. Las niñas en el campo empiezan a hacer una carga para los hogares. Entonces, porque la niña empieza a pedir todo y quiere de todo además, y los padres no están en esa capacidad económica de darle todo. Entonces, uno se vuelve una carga para el hogar. Entonces hay que buscar cómo zafarse de esa carga, y la forma de zafarse de esa carga es un matrimonio. Familias campesinas muy pobres que tenían 5 o 6 hijos y iban y les entregaban los mayorcitos o los de la mitad a la guerrilla. Y se los entregaban porque pues no tenían forma de mantener una familia tan grande. Entonces creían los campesinos, y lo vi y lo escuché, que estaban mejor en la guerrilla porque tenían comida, tenían vestido, tenían una forma de vida, no digamos casa, pero una forma de vida, y aunque tuvieran el peligro de estar en la guerra, pues consideraban que allá por lo menos recibían educación y tenían una vida medianamente digna que ellos no podían dar. Y un común denominador en el ingreso de mujeres, y es, en sus casas estaban siendo violentadas física y sexualmente. El futuro que les esperaba como mujeres era casarse con una persona mayor, con una persona que les significara a su familia, la de la mujer, aliviar el peso, ¿no?, económico de una boca por alimentar. Y las mujeres estaban hechas para eso mucho, y todavía sigue siendo así en muchas zonas rurales, ¿no? Entonces, si la niña se casa, listo, salimos de esa responsabilidad, 0 problemas, es una persona que se va a dedicar al campo, a criar a los hijos y a obedecerle al marido, sin posibilidades de estudiar, ni obviamente que aquello de una carrera completamente fuera de todo su alcance, porque muchas de ellas ni siquiera terminaron primaria. Así es que me ubica una persona de la Juventud Comunista que estudiaba sociología
en la Universidad de Santo Tomás, porque la Juventud Comunista ya tenía células en universidades privadas, ya había incluso había células en la juventud, de la Juventud Comunista allá en la Santo Tomás, en la Javeriana y en otra universidad, no me acuerdo dónde, creo que en el Rosario. Entonces nosotros allá conformamos como el local, el radio se le llamaba eso, el radio de universidades privadas. Entonces nos reuníamos los que estudiábamos en universidades privadas para desarrollar actividades políticas desde los planes de la Juventud Comunista. Bueno, y entonces es así como yo llego a la Juventud Comunista en el año de 1998. Después de eso, entonces comienza mi vida más militante. Yo ya comienzo a participar en marchas, pero de corte de izquierda, ¿sí? En esa época estamos hablando del 98, 99 y vamos para el 2000, y hay mucha confrontación política, ideológica fundamentalmente. En esa época yo lo caracterizo como una época de una lucha ideopolítica. Eso hace que yo desarrolle el deseo y la inquietud por ir a estudiar sociología, pero dije no quiero sociología ya mismo, voy a estudiar en la Nacional. Cuando llegué allá, pues yo como que les gusté mucho a la gente de allá de la Universidad Nacional, a las células de la Universidad Nacional, tal vez porque era inteligente y además porque yo hacía cosas, que esa es una de las grandes, digamos, habilidades y características del comunista, pero una de las grandes deficiencias de nosotros en la izquierda colombiana, ¿sí? Y es que la gente no le gusta hacer cosas, a la gente le gusta hablar. Pues eso significa que yo radicalizo un tricito más mi lucha. ¿Por qué? Porque ya me vinculo a actividades de orden mucho más comprometidas, digámoslo así, que era salir a las pedreras, salir a pelear con los policías, salir a hacer cantidad de cosas que implica un poquito más de compromiso. Cuando triunfa la Revolución Cubana, ese es uno de los grandes íconos para muchos jóvenes en Colombia. Y el ver al guerrillero barbudo que bajó de la Sierra Maestra armado con su ejército y entró a La Habana y tal, eso fue una imagen icónica que incluso hoy todavía hay mucha gente que repite. Claro que ya después de tantos años pues la gente ya ha entendido que esa no era la vía, pero en su momento, años 59, 60, 61, incluso hasta los 70, esa era la idea icónica de los jóvenes, que incluso muchos les decían que eran guerrilleros de cafetería. Ese era un mote que se le ponía a muchos revolucionarios que hablaban de la guerra y de la revolución, estando en la universidad o en un café o lo que sea. Y muchos, yo no voy a negar que sí encontré que varios de ellos había persecución, pero también había un deseo y una utopía, había un sueño de entrar a la guerrilla y tomarse el poder. Y hasta que yo el momento que yo pedí ingreso a las FARC, yo tenía 13 años, me pedí ingreso. Y incluso le pedí ingreso al comandante del frente que había en ese tiempo. Y entonces él me dijo, no, mijo, usted está muy niño y usted no lo podemos llevar todavía porque usted es un menor de edad. Cuando tenga los 15 años o 16 años, sí va a las FARC. Porque tenemos unas normas y unas normas de reclutamiento que no nos permiten llevar menores de edad. A excepción de cosas, digo, que han llegado muchachos jovencitos, pero usted todavía no tiene la necesidad. Pasaron a 2 días, después, yo pedí ingreso como a los 16 años, tenía como 16 años, ya. Nos íbamos como 6, 7 muchachos. Ya también nosotros se nos complicó un poco la situación. Y así fue pasando, al último yo me quedé por ahí, seguí militando, pues seguí haciendo del movimiento comunista. Teníamos que salir a Villavicencio, salimos. Y me acuerdo la última vez que yo salí, que salimos a Villavicencio a un encuentro departamental de la Juventud Comunista. Y entonces, en esa época, pues paramilitares montadas, asesinando gente como un berraco. Y ya nosotros también nos tenían en la mira. En el regreso nos dio por detrás de Granada, ya viendo cómo estaba Granada de peligroso, Granada meta. Y llegamos a Granada y en esa entrada nos mataron 2 muchachos. Nosotros nos salvamos porque nos volamos. Cuando llegamos a la residencia, pues como yo donde me quedaba, el compañero era conocido. Cuando yo llegué ahí nos dieron
no entren muchachos y váyanse porque aquí vinieron buscándolos para preguntando con lista en mano. Aquí entraron 6 manes armados y entraron adentro buscándolos. Y mejor que vayan. Pues ya lo último me fui, de una porque siendo miliciano una vez me fui a un curso. Tuve el segundo curso ya en el 98, a principios del 98 ya a finales del 98 fue que me fui para la guerrilla. Yo creo que sin duda muestra precisamente la falla que ha tenido el Estado y el proyecto de nación en Colombia, donde mucha gente encontró en las FARC si se quiere, una patria chica, un lugar donde pertenecer y donde socializar con pares, es decir, con personas que experimentaban exclusiones, incluso persecuciones por parte del Estado. Mucha gente se fue voluntariamente a las FARC buscando protección. En la 19 con tercera, ahí cerca donde vivo, a las 5 de la mañana estábamos con la abuela ahí para coger el bus y había una gente ahí con gafas negras en la esquina, pues. Y a las 5 de la mañana a esa hora no hay nadie, y antes menos, no había nadie ahí. Y pasaron, nos vieron, me monté a la ruta, fueron 6 días así. Entonces eso era muy complejo. Sino que en el 97 ya amenazas de Carlos Castaño y todo esto, porque ya habían habido pues combates con los paramilitares en Córdoba. Y eso hace que pues empiecen a dificultar las cosas hasta para la misma vivencia y hasta para los mismos viajes allá. Obviamente casi nunca iba. Fueron 3, 4 veces que pude visitar a mi papá en todo ese tiempo. Y entonces la confrontación con los paramilitares también empieza a avanzar. Entonces, y una de las figuras pues más emblemáticas de la guerra, ponerlo así, de lo que el Estado ponía, pues era el Mono Ojoy. Entonces, buscar a la familia, el Mono Ojoy, la familia, los hijos, tal, pues es una práctica que no solamente han utilizado con otros, sino con muchas familias de dirigentes, de las y los dirigentes que han sido sobresalientes en el M-19, en las FARC, son prácticas que el Estado, como concepción de Estado, ha utilizado con toda la doctrina de teoría de seguridad nacional para pues, quitarle el agua al pez. Todos estos son factores de guerra sucia que hacen parte de este proceso. Sí, efectivamente es así. He conocido testimonios también de personas que no tuvieron otra salida que el exilio, después de haber sido torturadas, de haber sido violadas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, muchas personas, como yo te decía al comienzo, ingresan allí por un simple proceso de protección, ¿sí? En términos de cuidar sus vidas. Efectivamente, porque pues, el Estado mismo no las puede garantizar debido a que el Estado hace parte de la contraparte, digamos, violenta en esta situación. Las opciones que me daban a mí como mujer, era, se casa, o si como no puede estudiar le toca casarse, ¿sí? Y como no puede estudiar, entonces si se quiere ir a buscar un futuro en la ciudad que no lo hay, no lo encuentra uno, se va a trabajar de prostitución o a trabajar en una casa de familia. Entonces no encuentro la forma de realizarme. Entonces, ¿qué opciones me da el Estado? ¿Hacia dónde me tira el Estado? Y eso es lo que me obliga, las circunstancias de la vida, porque yo estoy en mi casa juiciosa con mis hermanos, teniendo ya casi los 17 años, cuando llega la guerrilla. Yo quería esconderme, les tenía un miedo pavoroso, un miedo que incluso mi papá mismo nos había inculcado, protegiendo a los pequeños, porque uno pequeño y en el campo tiene la vida y el mundo libre para correr por todo lado y caminar. Uno de niño no ve el peligro, pero mi padre, para protegernos y para evitar que nosotros nos fuéramos de la casa, porque no permanecíamos, nos íbamos todos. Entonces mi papá y mi mamá, para que no hiciéramos eso, nos decían que ojo con la chusma, que nos iba a salir la chusma. Ese era el diablo de nosotros, la chusma. Y para nosotros, para la chusma, era que eran unas personas horribles, feísimas, vestidas no sabíamos de qué manera, pero nos iban a asustar, y ese era el peligro que nos podía representar. Y entonces uno ya le tenía miedo, ¿no? Desde pequeñito teníamos miedo. Claro, cuando llegan a mi casa la chusma, la guerrilla, porque yo me asusto terrible, yo quería esconderme, yo no quería. Todo lo que me preguntaron, hasta con pelos y señales, lo conté, absolutamente todo. El punto de ruptura es la séptima conferencia en el 82, donde básicamente lo que adoptan es el nuevo modo de operar, las unidades del trabajo o la comisión del trabajo de masas.
y eran personas especializadas precisamente en buscar combatientes que fueran aptos, y ahí evidentemente que buscaban personas evidentemente que no fueran a ser infiltradas, ¿no? Entonces, por lo general, el proceso de incorporación estaba mediado por unas redes de sociabilidad previos que venían, por ejemplo, de las zonas donde controlaban, ¿no? Es decir, no se iban a reclutar al terreno del enemigo, sino que era ahí en las mismas veredas donde ellos controlaban, conocían la población, a las familias, y las familias los conocían a ellos. Entonces como que se me fue haciendo la idea, me quiero salir de la Juventud Comunista, me quiero salir de la Juventud Comunista. Hasta que un día definitivamente asesinan a un compañero que se llama Giovanni Blanco, que era un estudiante de medicina de la Universidad Nacional. Salimos a hacer un tropel y ahí en la cortina de muchachos que estábamos tirando piedra, le meten un tiro a él acá en el corazón, es un tiro de francotirador, y lo matan. Y es cuando me contacta la persona que te digo, de las FARC. Un día cualquiera de agosto del año 2001, él me hace la invitación. Y yo le digo, listo. Yo le digo, listo, voy a meterme a la guerrilla de las FARC. ¿Por qué? Porque después de todas esas cosas que yo he visto, que viví en la universidad, que viví en la Juventud Comunista, que comencé a ver, gente que vive como que todavía en la animalidad, digámoslo, en una situación de precariedad completamente terrible. Entonces, como yo comencé a meterme allá en ese ambiente, yo decía, esto es terrible, esto lo tenemos que cambiar. Y esta realidad no se puede cambiar en este momento de otra forma que no sea mediante el uso organizado de la violencia del pueblo. En este caso, la guerrilla de las FARC. En primer lugar hay que derrumbar el mito según el cual las FARC estaba llena de personas que estaban en contra de su voluntad. Si eso hubiera sido así, las FARC nunca hubieran tenido la capacidad militar que alcanzaron a tener. Y se habla mucho que el enlistamiento estaba motivado por incentivos materiales, por dinero, por estatus, y sabemos claramente que un combatiente de las FARC no recibía un sueldo. Usualmente cuando capturaban recursos para beneficio individual, pues tenía unas consecuencias que a veces podía costarle la vida. Muchas veces se cree que todo esto es forzado, que es obligatorio, y digamos que en gran medida se hace también en contextos en que las personas, digamos, tienen una convicción política en relación con el proyecto político que presenta el grupo armado. Pues en ese tiempo a mi papá le tocaba huir porque lo buscaban para matarlo, y a uno pues le remetían contra, aparte que buscaban lo de la familia, el padre de uno para matarlo, agredían a la familia y lo agredían a uno, entonces, y no tenían con eso, pues robaban, quemaban, encontraban, y cualquier cosa que encontraban así le metían candela. Entonces todo eso es una realidad porque eso lo vivimos, y no solamente lo viví yo, y creo que lo vivieron muchos compañeros nuestros. Entonces pues todo eso son cosas que van germinando y van fermentando a que uno tome decisión de a ir a coger un arma, no porque uno haya sido aficionado a ir a echar plomo, ¿no? Las necesidades, pues vuelvo digo, la represión ha sido muy berraca. ¿Cómo juzgar? Yo no me atrevo a juzgar a la gran mayoría de esos excombatientes, pues porque ingresaron por unas razones por las cuales yo jamás lograré entender, porque nunca viví algo siquiera parecido. Que ya adentro cometieron delitos, claro, y eso no lo vamos a negar. Muchos terminaban allí por hambre, por exclusión, porque lo único que conocieron en sus pueblos como autoridad fue la guerrilla. La idea que tenían de las fuerzas estatales no era la mejor. Entonces eran fuerzas estatales que generalmente llegaban con represión, llegaban a, digamos, a maltratar al campesino. Entonces esa idea de las fuerzas militares o estatales maltratadoras, violadores de derechos humanos, persistió por mucho tiempo, y la autoridad, insisto, con todas las fallas y errores que tenía, en algún momento fueron las FARC, y entonces decidían entrar a las FARC. Yo tengo 14, 15 años, quiero salir a andar, quiero salir a hacer un poco de cosas. Entonces también empiezo a tener problemas porque ellos me dicen que no y yo que sí, entonces me iba. Eso también generó dificultades.
Y también un punto de inflexión, pues fue ya un día entrando a la casa, a mi tía que vive en Bélgica, le dijeron que si yo no me iba, que me iban a secuestrar. O sea, la cogieron y le dijeron, venga, unos manes en unas motos, la pararon y le dijeron, bueno, si ese muchacho no se va, lo vamos a secuestrar. Ahí pues mi tía, en todo un trauma, pues nos comentó, dijo, aquí es difícil. Entonces empieza a tomar la decisión, no solamente irme para la guerrilla, sino como por irme a estudiar a otro lado, a otro país, era como la idea. Porque mi tía siempre estuvo pensando, y ellas, mi mamá y mi otra tía, que me fuera a estudiar a otro país, a Europa. Entonces ahí no había como esa opción. A mí realmente no me parecía la opción irme para Europa. Siempre eso, me gustaba mucho estudiar, yo quería estudiar, quería hacer esto y lo otro. Realmente no concebía esa posibilidad mucho. Mucho en la idea de que yo siempre he pensado que los problemas hay que afrontarlos no como yéndose uno. A la par de eso, el abuelo siempre estaba como con una formación comunista en la casa. Siempre me decía, bueno, si usted algún día se va por allá, vea, hay que ir por allá, pero hay que saber a qué se va por allá. En el 94, en el viaje que hice en el 94, a un campamento de mi papá. A un campamento que estaba mi papá, yo tenía 10 años. Yo veía que era una vida en comunidad. Eso me pareció supremamente importante. Una familia grandota. La gente allá tiene unos altos valores de humanidad. Acá es muy distinto, eso es otra cosa. Eso me parecía muy importante. Seguramente otra cosa también es, bueno, todo lo que me enseñaba el abuelo de lo que era pues, la ideología del comunismo, de luchar por el pueblo, de la justicia social. Y esos valores también incidieron mucho en tomar esa decisión, pienso. Seguramente uno cuando se va no es muy consciente de por qué se va a la lucha. Igual por lo que uno piensa hay que luchar, por lo que uno piensa y por los ideales que se tienen. En medio de las dificultades que sea, siempre todo eso claro. Esa ida a la guerrilla se da en ese agosto, después de eso que sucede, que le dicen a mi tía. Cuando estoy allá, pues me doy cuenta y digo, bueno, yo aquí me embalé también, aquí esto no está fácil. La decisión de vincularse o no a la insurgencia no es una decisión voluntarista de las personas, sino que esas decisiones están totalmente condicionadas por un entorno, por unas condiciones históricas, por unas condiciones políticas, por unas condiciones sociales, por unas condiciones económicas. Mi vida clandestina, como te digo, comienza propiamente en el 2002. 2001. ¿Por qué tiene uno que vivir en la clandestinidad? No aquí en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo. Uno vive en la clandestinidad porque está conspirando. Y el que conspira contra alguien. Y generalmente ese alguien tiene más poder que uno. Y más en Colombia en esa época, ahí sí precisamente porque estamos en la época de la dictadura de Álvaro Uribe Vélez. Eso significaba que la persona que se opusiera a ese gobierno representado en Uribe debía ser eliminado. Nosotros como integrantes de las FARC, por ser miembros del Partido Comunista Clandestino Colombiano, pues éramos el enemigo principal de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, que nosotros nos dejáramos ubicar por Álvaro Uribe Vélez significaba que nos acababa, nos mataba, nos eliminaba. Y así duré hasta que, como te digo, cuando se generan unos problemas graves de seguridad aquí conmigo en la ciudad. Yo ya había ido al monte varias veces, había vuelto y así sucesivamente. Y pues me lo comprobaron. ¿Por qué? Porque un día estando yo en el Parque Nacional, sentado por allá, en una parte de arriba solo, porque, pues como te digo, la vida clandestina estaba allá, y llegó un agente del DAS. Uno, ¿por qué sabe que es un agente del DAS? Pues por la pinta. La pinta del agente del DAS es lo que nosotros llamamos el tira. Entonces es una persona que su perfil, digamos, físico es como entre un ñerito y un policía normal. Llegó y se me acercó
y me dijo, yo estaba solo, imagínense, en ese parque, solo. Cuando llegó el tipo y me dice, se me presenta de esta forma. Él dice, yo soy Omar Alberto Navarro Díaz. Pues esos eran mis nombres, ¿sí? Esos eran mi nombre civil, el que está en mi cédula. Cuando ese tipo me dijo eso, a mí se me subió y se me bajó y volvió y se me subió y volvió y se me bajó, mejor dicho. Yo quedé frío. Y ya me imaginaba los manes llegándome por aquí, así, y cogiéndome y subiéndome en una camioneta. Y dije, me mataron. Entonces el tipo me dijo, usted tiene malas amistades. Usted está metido con las FARC. Me dijo, lo mejor que puede hacer es dejar eso porque si no lo pueden matar. Y yo de una vez tenía una maletica y metí un libro que tenía ahí, cerré la cremallera mirando para todos lados y yo le dije, bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, uno no conoce a la gente, uno los ve, pero uno no sabe quiénes son. Le dije, muchas gracias por ese consejo. Y cogí mi maleta y me desaparecí, me bajé rápido para la séptima. Pero eso sí, iba con el corazón así, y con la cabeza pensando mil cosas. Además porque yo en ese momento vivía con mi compañera. Entonces yo dije, no, pues si me tienen a mí, la tienen a ella. Ella llegó por la tarde y le dije, bueno, mira, pasó esto, ya esto aquí es invivible. ¿Por qué? Porque ellos nos asustan. ¿Para qué? Para que dejemos de estar en las FARC. Pero yo no lo iba a hacer porque yo estaba muy convencido de que eso era lo que yo debía hacer. Entonces yo le dije a ella, no, nos vamos, yo por lo menos me voy para el monte. Y nos fuimos, y es cuando yo digo, a dedicar mi vida en la guerrilla. Y salí de Bogotá una noche, si no estoy mal, creo que fue un 25, un 26 de agosto también. Cogí mi maletica, una maletica ahí, sencillita, y llegué allá y desde ese día no volví a salir hasta que volví a la ciudad en el año 2017. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder, pues se recrudeció el conflicto armado. Su política era la de seguridad democrática, pues viene una sucesión de escándalos, el primero conocido como las chuzadas del DAS, con hostigamiento y espionaje a opositores, políticos, periodistas. Digamos que lo que ocurre en la universidad pública en gran medida es un reflejo de lo que ocurre en el país, ¿sí? Porque la universidad pública se ha visto sometida a distintas lógicas de violencia física, pero también simbólica, etc. Entonces, me explico, física en el sentido de que hay estudiantes que se han visto desaparecidos, hay estudiantes que han sido asesinados. También tenía que ver con eso, ¿no? Con una persecución muy fuerte del Estado, pero a veces con una lectura ideológica de la realidad. Y de un momento a otro les dijeron, la revolución está a la vuelta de la esquina, y usted no lo puede coger en la ciudad, véngase para el campo porque usted tiene que estar con nosotros que hemos estado luchando por la revolución. Y la persona convencida se fue y se metió a la guerrilla, y la revolución nunca llegó y duró más de 20 años dentro de las FARC. La sorpresa que yo me doy ahí es que ellos son totalmente diferentes al concepto que ya tenía. Estando solita con mis 6 hermanitos, yo no tengo queja, no, en absoluto, de que maltrato o un grito, nada. Cuando regresan, que regresan como al otro día o a los 2 días, yo no recuerdo ya cambia porque no tengo son las mismas personas y cambian porque ya habían estado ahí, yo estoy más tranquila. Siguen preguntando en cosas, están ahí, se van, de nuevo regresan, yo estoy solita y yo soy la jefe del hogar. Entonces, lo que recibo de ellos es ayuda. Ellos llegan y me ayudan a traer las vacas, por ejemplo, me ayudan a cargar la leche y yo me voy a llevar la leche, vuelvo y encuentro todo bien, ¿no? Yo no encontré nada raro, por ejemplo, hayan esculcado, por ejemplo, mi casa, nada en absoluto. Ellos se retiran, ahí están mis hermanos, y eso por supuesto va generando una relación de confianza hacia ellos, porque ya uno ve que no hacen nada. Ahí las modalidades variaban, pero digamos, uno en los contextos campesinos que ellos controlaban tenía mucho que
que ver con ir a las casas de las personas, ¿no? De los campesinos, presentarse en sus casas, ayudarles digamos, a poner las cercas y hablarles un poco de lo que era las FARC, de lo que querían hacer. En otro viaje viene una compañera que yo la admiro muchísimo porque es mi referente. Mi referente, pues yo la veo allá dando órdenes. Mejor dicho, ese es mi héroe en ese momento. Para mí se convirtió en ese ídolo, esa mujer. Eso fue sorprendente. ¿Por qué una mujer hace eso? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces yo empiezo a preguntarles a ellos por qué les da órdenes, por qué ellos le obedecen, por qué tuvo que hacer ella para llegar a ese estatus, por ejemplo. Todo eso empiezo a preguntar y a investigar con ellos mismos. Y dije, después de escucharlos, dije, no, ¿me llevan con ustedes? Me dijeron, no, yo no. Usted tiene aquí una responsabilidad, usted tiene sus hermanitos, usted no se puede ir así, dejar a usted sus niños ahí. Cuando venga su mamá hablamos, efectivamente cuando vino mi mamá hablamos de nuevo. Me dijeron que por qué no me iba a estudiar mejor. Dije, no, pues que no hay plata, mi papá no tiene plata para darme estudio. Bueno, lo pensamos. Al fin les dije, no, yo me voy. Huyéndole también a ese matrimonio que ya se me aproximaba. Esa es otra causa que yo no quiero casarme, no puedo estudiar, no tengo cómo, no hay dinero, no puedo ser lo que yo en este momento sueño. Me voy. Como una salvación, mira, como buscando una libertad, como buscando lo que yo quería en mi vida. No, yo no quería cocinar, yo no quería nada de eso, y yo veía en la guerrilla esa oportunidad de querer ser yo. Yo me voy con ellos, imagínate, me dejan pensando ahí una semana que sí estoy decidida a ingresar o no, que reflexione bien, y regresaron, se cumplió la semana y regresaron, y efectivamente les dije, no, ya tengo una decisión tomada, yo me voy con ustedes. La guerrilla fariana representó una alternativa de vida para los jóvenes, hombres y mujeres del campo. ¿Por qué? Por las causas sociales de abandono, porque el Estado nunca se pensó una política pública de apoyo a la juventud como hoy, en pleno siglo XXI, no la hay. Cuando uno se va para la guerrilla o piensa en la guerrilla en esa época, a partir de las lecturas, a partir de la película, a partir del sueño, de la ilusión, uno se imagina al guerrillero como un gran héroe. Cuando estoy allá, pues me doy cuenta y digo, bueno, yo aquí me embalé también, aquí esto no está fácil. Claro, yo tenía 16 años, un cambio extremo de vida. Llegar a las FARC, pues, es un cambio total, es un cambio en absoluto, porque uno se encuentra en un nuevo mundo. La guerra no es fácil, ¿no? Una guerra es dura. Yo llego a la guerrilla y los primeros días, evidentemente, es una cosa muy bonita, porque está uno llegando, es lo hermoso, como siempre. Pero ya cuando uno lleva 1 año, lleva 2 años, ya se da uno cuenta cómo es la vida propiamente en el monte, y en la guerrilla, y en las FARC. Lo que es duro, sí, claro, en un combate es berraco mirar a un compañero, mirar a uno morir, los compañeros al lado de uno, caer en el combate, y muchas veces no pueden ni sacarlos, eso es lo más berraco. No, lo más difícil para mí fue haber dejado la opción de estudiar. Para mí eso fue determinante en la vida. Y así había un muchacho, se llamaba Humberto. Y viene un bombardeo, por Dios, y me tocó recogerlo. ¿En qué circunstancias? Todo destrozado, ay no. Pero la realidad cuando yo llegué a la guerrilla, ya, esa fue la realidad dura. ¿Qué es lo más duro que yo viví y que por eso estoy tan convencido ahora? Cada día de mi vida me levanto convencido de que la guerra nunca más puede ser en nuestro país, porque yo me fui para la guerrilla dejando a mi mamá acá en la ciudad. Estuve en la guerrilla y volví acá y mi mamá ya no está. Ella está muerta. Ella murió 5 años antes de que yo saliera del monte, de los diálogos de paz. Ella murió en el 2012 y yo salí en el 2017. Y tener ese dolor todos los días
no haberla visto, para mí es lo más duro. Es lo más duro, porque yo me ilusionaba. Cuando llegamos a La Habana, yo me ilusioné que quería ver a mi mamá y que le iba a ver. Porque antes no me ilusionaba eso porque yo estaba convencido de la guerra y que me iba a morir en la guerra y que nunca más iba a volver a ver a nadie, entonces no. Pero cuando se abrió ese escenario de los diálogos y todos dijimos vamos a poder volver, pues lo primero que uno piensa, en el caso mío, me imagino que en los otros también fue la mamá. Voy a ver la mamá, voy a ver mi mamá, voy a ver mi mamá. Pues resulta que yo salí y mi mamá estaba muerta. Entonces eso fue un choque durísimo. Yo estaba en La Habana cuando me enteré y estaba solo, me acuerdo, en la sala donde yo vivía, cuando mi hermana me contó, además mi hermana me contó, pues ella yo creo que no sabía que yo no sabía y me dijo, no, pero mi mamá está muerta. Y a mí ese momento como que todo se me cerró, se me nubló y lloré ahí en la casa. Bueno, mi motivo de paz es que logremos subsanar todas las heridas que ha vivido la sociedad a raíz de este medio siglo de confrontación, ¿sí? Y que esto no se vuelva a suceder. Poder que las nuevas generaciones, poderles contar otra historia, una historia más completa de lo que ha sido la historia de este país. Un país en el que esa diversidad que construye algo hermoso nos dé la posibilidad de que nunca más nuestras familias tengan que vivir dolor, tristeza, separación, muerte. Que una de las cosas que usualmente no se tienen en cuenta y que en Colombia se ha fallado una y otra vez es no tener políticas consistentes con los sectores juveniles de estas regiones rurales o semirurales. Nosotros no podríamos pensar en la reconciliación del país ni en la construcción de paz si no logramos humanizar a los guerrilleros, ¿sí? Es decir, no que se vuelvan mejores seres humanos, sino nosotros mismos los que hemos estado por fuera del conflicto, entender que ellos son seres humanos. Uno es una víctima del conflicto, ¿no? Porque uno ni siquiera pudo decidir qué hacer de su vida. Que fue una sociedad con todas sus fallas, un Estado con todas sus fallas, el que terminó de alguna manera impulsando a muchos de ellos a la guerra. La guerra deja dolor, la guerra destruye familias, la guerra destruye, si destruye la familia, destruye la sociedad. La guerra deja profundas heridas y un no a la guerra y un sí a la paz, firmemente comprometidos con la paz, porque viví la guerra, porque me tocó la guerra. Por eso digo no más a ella, sí a un país justo y equitativo que entre todos podemos construir.